En el estudio se encuentra Francisco Abundis, director general de Parametría, y nos va a hablar sobre un estudio que aborda los hábitos de la lectura en México. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Hola, Lupita, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo nos fue en este balance? Lamentablemente los datos no parecen muy positivos. Hay que recordar aquí dos cosas. Son datos perceptuales, más allá del dato duro que pueda tener esta medición. Hay otro, este es un seguimiento que también hace Conaculta, cómo hemos cambiado nuestros hábitos de lectura, cuántos libros leemos por semana o al año o en 6 meses. Habría que decir que esto tiene dos condicionantes muy importantes más allá de lo perceptual. Una que se llama la respuesta socialmente deseada, que para este tema es muy importante y nos puede cambiar a ver los indicadores. En todo caso, lo que sorprende en los números que vamos a ver es que no ha cambiado sustancialmente pues en un periodo de 6 años, salvo los argumentos de por qué no leemos o por qué leemos. Y dos, y esto lo dicen sobre todo los libreros, que a veces el reporte sobre los libros que se leen no son los más exactos sobre hábito de lectura o que no es lo mismo. Sí, es decir, habría que hacer un cruzamiento de información para determinar en realidad si se lee más o se lee menos, ¿no, Paco? Sí, o claro que a veces se leen otras cosas que no son necesariamente libros y eso no significa necesariamente no leer, ¿no? Hay algún mercado de revistas, de artículos de fondo, periódicos, a los que probablemente la gente sí está recurriendo y leer libros no es necesariamente la única forma de leer. Y ahora el Internet, ¿no? También es otra fuente de consulta, Exactamente, ¿no? exactamente. Vamos a los primeros datos. En una pregunta general de cuántas horas dedica a leer un libro, esta misma medición la hicimos hace 6 años y lo que tenemos que en marzo de 2006 la respuesta nada era 51% y mayo de 2012 sube 6 puntos. Prácticamente en todos los rubros, más de 5 horas, entre 3 y 5 horas baja nuestro porcentaje de lectura, de 9 a 7, de 5 a 4. El único que sube marginalmente es de entre 1 y 3 horas y menos de media hora baja 6 puntos. Es decir, sí hay, digamos, en este registro es consistente con que estaríamos leyendo menos que hace 6 años. La siguiente pregunta, nuevamente esta es nuestra última medición a nivel nacional, mayores de 18 años, en vivienda, entonces digamos confiamos en ella como el hábito de los adultos en este país. En los últimos 6 meses, ¿cuántos libros ha empezado a leer? 1, 23%, entre 2 y 5, 23% también. 5 y 10, obviamente se reduce mucho el porcentaje y más de 10, 2%. Ningún libro declarado de manera abierta, aún con esta precisión que les hice de que hay mucha respuesta de deseo social. 50% declara que ninguno. ¿Cuántos terminó? 1, 33%, entre 2 y 5, 33%, 5 y 10 o más de 10 se reduce sustancialmente, ninguno 28%. Estos datos ya ponderados se podrían parecer al porcentaje que tiene Conaculta, que nos da entre 1 y 2 libros al año. Si vamos a la siguiente gráfica, ¿por qué no se lee libros con mayor frecuencia? Esta me parece relevante porque si bien en las otras preguntas son muy similares los porcentajes, aquí cambia el argumento sustancialmente. Pasa de costos de libros que así era en marzo de 2006 a mayo de 2012, tenemos que va de 18 a 7%, no tiene tiempo es el argumento ahora, de 24 a 41%. Me llama la atención porque ambos tienen que ver finalmente con economía, estas dos principales razones, pero ya no se argumenta el costo de los libros, sino más bien un tema de probablemente dinámica laboral o digamos cuál es el estilo de vida de las personas. Y finalmente lo que vemos en el último gráfico correspondería a esta medición que es, ¿cree que en México se lee más ahora que antes? Pues se lee más ahora 40% contra se leía más antes 48%. Es decir, si hay un nivel de conciencia en los ciudadanos de que estamos leyendo menos. Para cualquier propósito, sean datos perceptuales con las restricciones que les dije, como gran conclusión sí podremos decir que sí hay una sensación de que estamos leyendo menos y estos datos son consistentes con algunos de los que registra Conaculta. Entonces, pues sí no son buenas noticias en un país que ya tenemos hábitos de lectura muy bajos y que finalmente
todas las economías modernas de hoy apuestan a capital social. ¿Cuánto sabe la gente, qué capacidades técnicas tiene o en general cuánto conocimiento tiene? En una sociedad del conocimiento, no leer sí tiene una implicación seria. Y sobre todo que ahora hay muchos programas, Paco, que nos ponen la lectura al alcance de la mano. Hay libros, hay un programa de libros en el metro. Estamos constantemente enterándonos de ferias en universidades, en el Auditorio Nacional, en el Zócalo. La gente que transita por la calle, no nada más que esté en su casa y que tiene un libro al alcance de la mano, lo puede tener incluso fuera de su domicilio. En general tenemos más información y más información y más acceso a ella. O sea, no solamente más información, sino mayor posibilidad de accesar a ella, ¿no? Hoy mismo en Internet se pueden consultar algunos libros. Ciertamente habría que ver la calidad, o sea, tendría que analizar la calidad de los mismos, pero ciertamente se puede acceder a mayor cantidad de ellos, de lecturas, ¿no? A través de medios electrónicos. Pero aún en Internet el registro que tenemos es que del 100% de gente que dice que recurre a Internet por alguna razón, solamente para noticias o cuestiones informativas es menos del 12%. La mayor parte lo hace por cuestiones de hábitos de entretenimiento o información de esa naturaleza. Entonces sí creo que lamentablemente los datos no son, aunque son perceptuales y con las ventanas que les dije, no arrojan un dato positivo. Y hay que fomentar la lectura desde pequeños, ¿no? Con el ejemplo y también en las escuelas, si no, imagínate, los números no se van a mover. Así es, esperemos que en una próxima medición podamos tener mejores números. Ojalá, Paco. Gracias, Buen día. Lalo, buen día, gracias.